Buenas tardes. Seguimos hablando otro día más de la palabra de Dios, de la Biblia. Un mensaje de buenas noticias en medio de todo el mal que vemos en la tierra. Un mensaje sobre cómo, cuándo y dónde presentarse al Padre y de qué manera presentarse al Padre. Un mensaje sobre el reino de los cielos y cómo alcanzarlo. Y me gustaría contar una breve historia, una breve parábola impregnada de puntos de las Escrituras por aquí y por allá, hablando sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un padre que tenía un terreno sin labrar y mandó a una familia, una pareja, a cuidar de ese campo. Pero uno que odiaba al padre dijo a la pareja: dejen de labrar y de obedecer al Señor de este campo, pues ese campo ya debería de ser vuestro. Los trabajadores dejaron de trabajar inmediatamente, desoyendo al dueño del campo, dejaron de trabajar la tierra y se la reclamaron a su señor. Y el señor de la tierra les dijo: por cuanto han oído a otro señor, este les va a esclavizar, y mi campo no dará buen fruto, y ustedes perecerán de hambre y desearán no haber hecho oídos a otro señor. Mas yo os enviaré, dice el Señor de este campo, yo os enviaré a mi Hijo unigénito, y Él os librará a ustedes y a la tierra. Los años pasaron y el Hijo del Padre vino, mas en lugar de dejarse ser liberados, lo clavaron como espantapájaros en una cruz, y el Hijo del Padre murió. Y 3 días después, con sorpresa para todos los esclavos de aquel que odiaba al Padre, volvió después de haber muerto, resucitó y les dijo: todo aquel que siembra la semilla de fe como la de un grano de mostaza en el campo, la riega con su sangre derramada, lo que va a conseguir es mucho fruto. Crecerá un árbol, como una vid crecerá. Y si sabiamente este árbol que son ustedes, se queda agarrado del Padre, a la voz del Padre, en la obediencia del Padre, este dará mucho fruto, jamás será cortado, Mas hay de aquellos que sembrando o no sembrando esta semilla de fe, jamás regasen esta semilla con la sangre del Hijo del Padre, porque estos, aunque crecieren como la vid y como un pámpano fuesen, no darán fruto, sino que el Padre cortará el pámpano, los amontonará como la cizaña, como la mala hierba del campo, y las enviará al horno, al fuego, a ser quemadas para dar calor a toda la casa. A esto compararemos el reino de los cielos. Y déjenme explicar esta pequeña palabra. El padre de esta parábola, ese padre es Dios, el Señor, quien nos ha dado todo lo que vemos, toda esta tierra. Él desde el principio dijo: os la dejo para que la labréis, para que obréis sobre ella en mi nombre. Podéis hacer lo que queráis, sois libres. Mas Satanás, el diablo, uno que odiaba al Padre, vino a estos primeros labradores y les dijo: no,
eso que os ha dicho el Padre que no debéis de hacer, esas normas que os han puesto, no son para vuestro bien. Son normas que el Padre pone para que no seáis como Él, para que no sepáis lo que Él sabe, para que no seáis Dios. Él os está impidiendo ser vuestro propio Dios. Por eso dejad al Padre, convertíos en vuestro propio Dios. Labrad la tierra como os dé la gana. Más que es lo que hace el Padre. Después de una serie de acusaciones cruzadas, el Padre les dice, está bien, eso es lo que queréis, así va a ser. Vais a ser esclavos de aquel que me odia, esclavos del diablo, hijos de vuestro padre el diablo. La tierra no os va a dar frutos buenos de arrepentimiento y de justicia, por los cuales me agradéis, y vais a estar hambrientos y sedientos, con un hueco en vuestro corazón que solo yo voy a poder llenar. Mas he aquí lo que voy a hacer. Yo voy a enviar a mi hijo, a mi unigénito hijo, y él va a librar a esta tierra y os va a librar a ustedes de vuestro padre, de aquel que os esclaviza, quien es el diablo. Es lo que leíamos en esta pequeña parábola. Pero ¿qué es lo que hace la humanidad? Y lo hemos leído en esta pequeña parábola. Los años pasaron, la humanidad estaba esperando al Hijo unigénito del Padre para que librase la tierra y los librase a ellos de la esclavitud, del pecado, de la muerte y del diablo. Los años pasaron y el Hijo del Padre vino. Ese Hijo unigénito del Padre vino, se encarnó en la persona de Jesús. Mas en lugar de dejarse ser librados, en lugar de dejarse romper las cadenas por el Hijo del Padre, la humanidad lo que hizo es rechazarlo. Dijeron, este no es quien estamos esperando, todavía podemos seguir esperando. Es más, dijeron, este no nos representa. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de tal persona, este no nos representa. ¿Con qué autoridad viene a decirnos, os libero de vuestras cadenas, os libero de vuestra esclavitud? Jamás hemos sido esclavos. Es lo que estos esclavos del diablo le dijeron al Hijo del Padre, al unigénito, a Jesucristo. Es lo que le dijeron, jamás hemos sido esclavizados. ¿Con qué autoridad vienes tú a decir, sois esclavos, os voy a librar de vuestra esclavitud, voy a romper vuestras cadenas? El Hijo del Padre vino. Mas en lugar de dejarse ser liberados, lo clavan como un espantapájaros en una cruz de madera. Y este Hijo del Padre, este Jesucristo, este Dios encarnado murió. Mas para sorpresa de todos sus contemporáneos y testimonios tenemos en la historia, este Hijo del Padre volvió a la vida al tercer día, resucitó. El Hijo del Padre resucitó con sorpresa para estos esclavos. Y lo que este Hijo del Padre fue a decir a sus discípulos es: siembren la semilla de fe como un grano de mostaza, siembren la fe y el amor por otros, siembren esta semilla de fe, rieguen con la sangre que yo he derramado, y esta semilla dará mucho fruto, va a dar mucho fruto. Mas todos aquellos que odian a Dios, todos aquellos que siembran la semilla de fe y la riegan con otra sangre, con sangre ajena, con fuego extraño, todos aquellos que siembran y riegan con sangre ajena, con fuego extraño, o semillas que no son las de la fe,
aunque le creciese un árbol, aunque su fe germinase como un árbol de vid, aunque fuesen como pámpanos, no darán fruto, sino que Dios al final de los tiempos ha de separar a estas vides con estos pámpanos que dieron fruto, aquellos que sembraron la semilla de la fe, regaron con la sangre del Hijo unigénito de Dios para perdón y limpieza de sus pecados, regaron con sangre esa semilla de la fe, y esta semilla de la fe creció como vid, y en sus pámpanos dio mucho fruto. Más el Padre separará estos pámpanos de mucho fruto, este trigo, esta buena hierba, esta buena semilla la va a separar de cizaña, mala hierba, de pámpanos que no dan fruto. Todos estos el Padre los juntará y los echará al horno, al fuego, como leña para la estufa, y así calentar la casa. Este fuego, este horno es el infierno que espera a cada uno de nosotros. Por eso hoy no seas como en esta parábola, no seas como esos esclavos que rechazaron al Hijo del Padre, no seas como estos esclavos que negaron su autoridad, que como espantapájaro lo clavaron en una cruz. Sino sé como estos que el unigénito Jesucristo escogió. Sé como estos unigénitos al que el Hijo del Padre salvó. Sé como estos discípulos que lo aceptaron. Sí que es verdad que algunos no estuvieron en su muerte, otro lo negó, otro mató a sus discípulos por un tiempo, pero cuando se encontró con el verdadero Hijo del Padre, allá de camino en Damasco, entendió que Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, lo estaba llamando para un propósito mayor. Él estaba llenando ese hueco en el corazón. Él le estaba entregando a ese que era Saulo de Tarso, esa semilla de fe. Así que se la entregó, así como se la entregó a sus otros 11 discípulos, para que la sembrasen en la tierra, la regasen con la sangre derramada, sus pecados fuesen limpiados y esta semilla creciese como una vid con pámpanos llenos de fruto. Dieron muy buen fruto. Y en el día postrero estos discípulos recibirán del Padre, del dueño del campo, para el cual antes habían sido esclavos del enemigo. Recibirán del Padre: buen siervo fiel, sobre lo poco esta semilla de fe. Fueron fieles, la sembraron, la regaron, la cuidaron, creció y dio buen fruto. Sobre lo poco fueron fieles, sobre lo mucho les voy a poner. Vengan y entren al gozo de su Señor, al gozo de Jesucristo, quien los había librado de la esclavitud, del pecado y del diablo, la esclavitud a la muerte espiritual, que es lo que tenemos todos el día de hoy. Todos, desde el infante en la cuna hasta el anciano en una cama de hospital, todos tenemos una esclavitud, queramos conocerla o no. Es una esclavitud al pecado, es una esclavitud a la muerte, es una esclavitud al diablo, quien actualmente es nuestro Padre espiritual. Tenemos una esclavitud al diablo. Por eso Jesús manda a sus discípulos:
Siembren la semilla, riéguenla y crecerá para buen fruto. Siembren la semilla de mi palabra y todo aquel que oiga, tendrá la oportunidad de ser rotas sus cadenas. Tienen la oportunidad de que sus cadenas queden rotas, de que su esclavitud quede deshecha. Mas Dios solo demanda dos cosas. Dos cosas demanda Dios del que está en esclavitud. Primero tienen que ver su esclavitud al pecado, al diablo y a la muerte espiritual. Arrepentirse de ese pecado. Si reconocen su esclavitud al pecado y se arrepienten de ese pecado, el Señor les va a perdonar ese pecado. Y después tienen que poner toda su fe, esa semilla que esta parábola que hemos leído mandaba el unigénito del Padre a sembrar. Tienen que poner esa semilla de fe en el objeto adecuado, quien es Jesucristo, muriendo en esa cruz del Calvario, siendo sepultado y resucitando al tercer día. Ponen su fe, su confianza, esa semilla de fe para sembrarla en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó. Y son conscientes de su esclavitud al pecado y se arrepienten y piden perdón al Padre. Él, con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, les va a perdonar, limpiar su pecado. Esta es el agua con la que tienen que regar constantemente esta semilla para que crezca como una vid, para que sus pámpanos lleven buen y abundante fruto. Y el día de la segunda venida del Hijo del Hombre, del Hijo del Padre, del unigénito Hijo de Dios Jesucristo, ese día se encuentren entre los siervos del Padre y no los esclavos de aquel que odiaba al Padre, Satanás. Tienen que saber dónde se encuentran, tienen que reflexionar dónde se encuentran. Tienen que mirarse a las manos, ver si tienen cadenas o no tienen cadenas. Y si encuentran cadenas en sus manos, pídanle al Hijo del Padre, a su unigénito Hijo Jesucristo, que por su cruz en el Calvario y su resurrección les rompa esas cadenas, y les perdone de todos sus pecados. Él es el único que puede hacerlo. Él es el único que puede salvarles de la ira venidera. Él es el único que puede evitar que el Padre los aparte junto con cizañas, malas hierbas y pámpanos que no dan buen fruto, los junte en sus graneros y después los lleve al fuego eterno del infierno. Jesús es el único que les puede quitar las cadenas, perdonar sus pecados, limpiar su alma, llenar ese hueco del corazón y llevarlos al cielo. Él es el único que puede hacerlo. Es por gracia, a través de la fe, dice la palabra, que el hombre será salvado. Jamás por las obras que el hombre pueda hacer, para que no se sienta orgulloso, para que no diga qué buena persona soy. Al final, sea por un pecado o por otro, todo ser humano está esclavo de su padre el diablo. Él en esta parábola es el que odiaba al Padre. Él en esta parábola es el que no puede tolerar irse solo con sus ángeles al infierno. Por eso, antes de que sea demasiado tarde, antes de que venga el juicio de la ira de Dios, vuélvanse a Dios. Rompan sus cadenas, rómpanlas por el poder que tiene esa cruz del Calvario, esa sangre derramada
esa fe puesta en el objeto genuino de fe, quien es Jesucristo. Él es ese objeto genuino en el que si ponemos nuestra fe como una semilla de mostaza, la regamos con el perdón y la limpieza de pecados que ofrece su sangre derramada en el Calvario, esta semilla va a crecer como una parra de vid y sus pámpanos, cuidado, sus pámpanos darán abundante y buen fruto, muy buen fruto, para que en el día venidero, cuando venga el Señor, nadie se sorprenda de quiénes son los que van al cielo y quiénes son los que se quedan en el infierno. En ese día, todos los que acaben en el cielo verán cómo esta tierra, como este campo de labranza del Padre, quedará restaurado. Esta tierra que, como hemos hablado, dijo el Señor de la tierra: por cuanto han oído otro señor al diablo, éste les va a esclavizar, y mi campo no va a dar buen fruto, y ustedes perecerán de hambre, y desearán no haber hecho oídos a otro señor. Esperamos que el Padre, el Señor de la tierra, el Creador del universo, traiga por fin su día de juicio y todo quede a simple vista. Todo lo que concierne a lo espiritual quede a simple vista. ¿Quiénes son cizaña? ¿Quiénes son trigo? ¿Quiénes son pámpanos sin fruto? ¿Quiénes son pámpanos con fruto? ¿Quiénes llevan mala hierba y quiénes son buena hierba? Pero eso es lo que esperamos nosotros. ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estás esperando tú? ¿Estás esperando a que alguien, el Dios de este mundo, te diga: eras de los míos, eras cizaña, eras mala hierba, eras un pámpano sin uvas, y ahora el verdadero Señor, el verdadero Rey de Reyes, te va a coger conmigo y te va a llevar a un lago que arde con fuego y azufre, el cual es el infierno? ¿A eso estás esperando? No esperes más, no esperes más. Ya el Hijo unigénito del Padre, el Señor Jesucristo, vino por primera vez a esta tierra y ya ha puesto a disposición de todo este mundo, a disposición de todos los que alguna vez somos, seremos o hemos sido esclavos, esa libertad de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y solo te pide dos cosas: arrepiéntete de tu pecado y confía, pon tu fe en ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo, siendo sepultado y resucitando al tercer día. Es lo único que este Hijo unigénito del Padre te pide, para que no tengas que esperar al último día, sino que en este mismo instante, si se te para el corazón, tú puedas decir, como dice la canción: me voy al cielo con Él, me voy al cielo con Él. ¿Qué crees que va a pasar contigo? ¿Qué crees que va a pasar contigo si llegas tarde? Llegas tarde a reconocer a Jesucristo como tu único Salvador. ¿Qué crees que va a pasar contigo si llegas tarde a reconocer que Isa es el verdadero Mahdi, el único que puede salvar tu alma, el único que te da seguridad de que un día verás a Alá en su trono? ¿A qué estás esperando? Da igual
a qué religión pertenezcas, da igual qué creencia tengas, qué dogmas tengas. Solo hay una verdad que al final de los tiempos te va a salvar. Y esta verdad es, si tienes a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, si no lo tienes, te espera hacerle compañía al diablo y a sus ángeles, como dice su palabra. Eso es lo que espera a todos aquellos que no tienen esta seguridad de salvación. Y puedes tenerla. De verdad puedes tenerla. Hay algunas religiones, hay algunas religiones no, en verdad son todas las religiones. ¿Qué tontería estoy diciendo? Todas las religiones no te pueden dar seguridad de salvación, mas la palabra de Dios sí te puede dar seguridad de salvación. Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, te puede dar seguridad de salvación. Lo único que Jesucristo te pide, querido amigo, es que te arrepientas de tu pecado. Yo necesito perdón de sus pecados, necesito dinero. No me lo da. Lo da. No tengo dinero suelto. Jesús solo te pide dos cosas: que te arrepientas de tus pecados y que confíes que Él murió por ti, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Qué es lo que le espera a estas personas? Van a ver esta tierra restaurada y ya no va a haber más personas pidiendo en la calle comida, ya no va a haber más enfermos en los hospitales, ya no va a haber más países en guerra. Todas estas viejas cosas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Este mundo quedará hecho nuevo. Y podremos vivir con el Padre como era al principio, siendo representantes de esta tierra, trabajando en esta tierra. ¿Y qué crees que va a pasar? Que no va a haber más muerte. Se acabó la muerte. No va a haber más hambre, ni más sed, todo eso se acabó. No va a haber más guerras, todo eso se acabó. No va a haber más pleitos, todo eso se acabó. Solo va a haber un cielo eterno. Un cielo del cual no hay salida, un cielo del cual no hay una compuerta que tú puedas abrir e irte al infierno porque digas esto no me gusta. Todos los que están en el cielo están porque desean estar en el cielo. Mas, escucha esto, todos los que queden en el infierno estarán en el infierno porque no quisieron estar en el cielo. El infierno, estar en el infierno y estar en el cielo son decisiones que tomamos mientras aún estamos vivos, mientras aún nos late el corazón, mientras hay aire en nuestros pulmones. Por eso decide hoy ir al cielo, decide hoy arrepentirte de tus pecados, decide hoy poner tu fe en el único que te puede salvar, y ese es Jesucristo, muriendo en esa cruz del Calvario, siendo sepultado y resucitando al tercer día. A Él sea la gloria.